De nuevo se detuvo para dejar que sus palabras calaran en las 3 cabezas que seguían sus pasos de ida y vuelta por el costado de la mesa de billar. Yo, por mi parte, debía admitir que sus ideas no tenían nada que ver con las especulaciones que había escuchado hasta entonces. Tengan en mente esta noción esencial. Baltasar encontraba difícil vivir en nuestra patria. Nosotros éramos unos críos entonces, pero imagínate, Antonio, cómo salir con amigos, cómo asistir a conciertos, a restaurantes, cómo llevar a los niños al parque, cómo evitar un enjambre permanente de fanáticos a su alrededor. Supongo, dijo Antonio, contestó, que viviendo retirado en una mansión grande como un estadio, Miguelito. Error, amiguito, error. Y aquí Miguel abrió uno de los biblioratos en una página ya señalada y levantó un recorte con la derecha. No se sentía a gusto en lugares exclusivos, ni le agradaba codearse con personas ricas y elegantes. ¿Es lo que vos decís? Para que tu héroe parezca un Robin Hood, niño inocente. De nuevo te equivocás, Antonio. Recordá que mi primo mayor Roberto viajó a Europa el pasado enero. Le encargué que se diera una vuelta por la casa que ocupó Baltasar mientras estuvo en Milán. Y adivina que encontró un departamento sencillo en un barrio sencillo. Y para entonces no me vas a negar que ya era el hombre más rico del país, ¿no es cierto? Hacía de tacaño, dijo Miguel. Los otros 3 se rieron. Le dice Miguelito, lo hacía de tacaño, y Miguel decidió ignorarlo. Cállate la boca. El hombre vuelve a la tierra, pero la gloria se interpone entre él y el mundo que quiere para sí. Lo había dicho 1 y 1000 veces, el fútbol no es mi vida, es solo un hermoso trabajo que me ha permitido mejorarla. ¿Te das cuenta, niño? ¿Te das cuenta? Baltasar quería vivir tranquilo y quiere hacerlo en su país. No quiere ser un exiliado de lujo en los barrios altos o en un país europeo o en la misma Norteamérica. Los otros se habían callado de nuevo. ¿Comprenden? El hombre vuelve rodeado de gloria, pero no tiene un solo árbol donde guarecerse del sol del amor público, digamos. ¿Cuáles son sus ambiciones? Tomemos un recorte al azar. Aquí está. Semanario La Hora, publicado en Santa Catalina, febrero del 81, 4 meses antes de su desaparición. Vos me vas a decir que soy fanático, José, pero una vez tuve oportunidad de hablar con el periodista que hizo esta nota, aunque es un cuentión con cara de, qué es eso, murciélago triste, pero cuando le pregunté por esa nota se le iluminaron los ojos al tipo. Me dijo que Quiñones era un señor como no quedan, que el semanario para el cual escribía era una publicación de mala muerte de aquella región perdida, pero que Baltasar jamás despreciaba a quien lo convocaba para un reportaje. Agregó que lo invitó a su casa a la hora en que su mujer y sus hijos hacían la siesta. No lo tome a mal, pero no quiero robarles a los niños y a María más horas que las que les arrebaté todos estos años. El periodista le había contestado que claro, que faltaba más. Y en las 2 horas siguientes Quiñones lo atendió como si el mundo se hubiese acabado y fueran los últimos 2 sobrevivientes sobre la tierra. Evitó los lugares comunes, pensó cada una de sus respuestas, convidó al periodista con refrescos y galletas y antes de despedirlo lo presentó a su familia. Cuando Miguel hizo una nueva pausa, pasé mis ojos por lo de sus 3 improvisados alumnos. No había burla ya en sus miradas. Atiendan por favor a este recuadro pequeño. Les marcó un breve apartado al pie de una página destacado con un grueso marcador anaranjado y titulado El sueño del héroe. El periodista interrogaba al astro sobre qué deseaba hacer ahora, cuando su retiro era cuestión de un par de años a lo sumo. Y Baltasar dijo, quiero vivir tranquilo, respondía la estrella. Quiero un pueblo tranquilo donde mis hijos crezcan sanos, donde yo consiga un trabajo modesto y silencioso. Creo que eso es todo. ¿Me van siguiendo? Un hombre que no soporta la fama y que solo desea un futuro pacífico y anónimo. El periodista le pregunta, por supuesto, cómo piensa lograrlo, y Baltasar es claro, responde que no tiene la menor idea. No obstante, confía en que la pasión de la gente se calme con los años. En el país han existido otros jugadores destacados y con el tiempo la fama los ha dejado un poco de lado, ¿no le parece? A lo que el periodista se permite replicar que sin desmerecer a las viejas glorias, ninguna es comparable con ustedes, Baltasar. En todo caso, había respondido Quiñones, el asunto demorará algún año más, eso es todo. Miguel guardó el recorte en su sitio. Continuó. Los otros seguían mirándolo atentos. Baltasar quiere vivir en el país y quiere llevar una vida sencilla y silenciosa. Confía en que tarde o temprano la gente lo deje en paz y sabe que no será fácil, pero algún día podrá lograrlo. Y ahí surge el problema del dinero. Baltasar Quiñones es el hombre más rico de la patria. No hablo de que tema que sus amistades y sus familiares lo esquilmen, nada de eso. Baltasar es a su regreso un hombre educado. No es presa fácil para los embusteros. El problema es otro. Y el secuestro de su mujer y sus hijos se lo demuestra. No importa si pagó o no pagó una fortuna para que se los devolvieran.
o si nuestra policía es magnífica y los liberó sin gastar un centavo. Baltasar ha sufrido como un condenado durante esos 9 días de cautiverio. Se culpa por no haberlos protegido, se culpa por no haber sido él el secuestrado, se culpa por haber ganado dinero, se odia como nunca nadie lo ha odiado ni lo odiará en el futuro. Eso es lo que piensa, mientras mira esa pared blanca, frente a la cual se ha sentado a esperar la liberación o la muerte. Hizo otra pausa. Por un minuto solo se escucharon sus pasos sobre el piso de madera. Adiviné que no era el único que contemplaba con atención la escena. Los 4 o 5 parroquianos que se hallaban desperdigados por el local estaban absortos en el discurso del muchacho. Cuando su familia aparece, toma a su mujer y a sus 3 niños y se manda a mudar de la capital. Pero no es una solución, su pueblito de la sierra siempre será demasiado pequeño para que quepa en él toda su fama. Vuelve a la ciudad solo cuando la última convocatoria para el seleccionado. Pero para el caso da igual. Vean la foto de esa época. Por primera vez Baltasar Quiñones es un hombre triste. ¿Lo ven aquí? En esta, bajando del avión que lo trae del partido de Guatemala. O en esta otra, mirá, en la entrega de premios a los deportistas en la década del 70. Baltasar Quiñones está preso. Preso de su gloria y de su dinero. Preso de la gratitud de 5 millones de compatriotas que siguen esperándolo todo de él. Preso de su decadencia física. Esa decadencia que los demás no conocen aún, porque su genialidad le permite ocultarla y porque su entereza le obliga a exigirle a su cuerpo esfuerzos insoportables. Espera un minuto, Miguel. Ahora la voz de Antonio no era burlona, sino reflexiva y profunda. ¿Recordás esa película que veíamos todos los años en la escuela? Hablo de esa en la que Baltasar aparece entrenando con la selección poco antes del accidente. Bueno, bien. ¿Recordás que Baltasar Quiñones tiraba desde la media luna del área y hace rebotar la pelota 10 veces seguidas en los palos? ¿Te acordás la forma en que la pelota le vuelve más o menos al mismo punto y que él, sin acomodar la pelota, el balón, ni siquiera un poco vuelve a mandarla a los postes una y otra vez como si tal cosa? Entonces, ¿de qué decadencia física me estás hablando, viejo? Si Baltasar a los 32 era más jugador y más hombre que todos los potrillos que le han pegado a una pelota desde entonces hasta esta mañana. Antonio se había puesto de pie mientras hablaba. Se veía que no era demasiado distinto de Miguel. Tal vez su carácter no lo inclinaba a la alocada y utópica búsqueda de vestigios emprendida por su amigo, pero en sus ojos se advertía esa misma admiración, ciega, absoluta, completa. Yo me los imaginé a ambos, vestidos de colegiales, sentados en el piso del salón de actos, saliéndose de la vaina para que terminara de una vez por todas la propaganda oficial de hechos nacionales, y empezara de una buena vez Baltasar Quiñones el orgullo de la patria. Y a juzgar por la cara de los 2 muchachos, tenían guardadas las mismas imágenes en el mismo rincón de sus almas. Baltasar Quiñones danzando con una pelota, disparando a los arcos como si tuviera un cañón teledirigido en la pierna izquierda, eludiendo rivales como si fueran estatuas de sal. Como quiera, siguió Miguel, como quiera, pero vos no estabas dentro de sus rodillas, de sus tobillos, de sus pulmones. Baltasar era un hombre demasiado inteligente como para creerse todo lo bueno que decían de él. ¿De acuerdo, Miguel? Ahora el que habló era Damián, uno de los 2 que hasta entonces se habían mantenido en silencio. Tenemos que Baltasar quería una vida distinta a la que tenía, te lo concedo, pero ¿qué tiene que ver eso con el accidente? A eso voy, criatura, a eso voy. Miguel lucía una expresión satisfecha, los tenía los otros discutiendo y sopesando sus argumentos, pero ninguno impugnaba la verosimilitud de lo que había dicho hasta el momento. Podemos coincidir, prosiguió preguntando, en que, de haber tenido una oportunidad, Baltasar hubiese con gusto abandonado su gloria, su trascendencia, su fama para refugiarse en una vida anónima. No hablo de él como... ya llegaremos a eso. Digo, sí, se hubiese dado la ocasión, dijo remarcando palabra por palabra. ¿Es posible? Está bien, muchacho, está bien. Antonio se veía ahora ansioso de seguir adelante. Pues entonces, parecer muerto no es una excusa inmejorable para lograrlo, pregunto. Te olvidás de lo que fue ese accidente, del modo en que quedaron los cadáveres, de la velocidad del impacto. Ahora, si a vos te parece, si vos te empezás a parecer al charlatán televisivo del otro... No te apures. No digo que Baltasar no murió en ese avión. Miguel extrajo un recorte que tenía guardado en el bolsillo de la camisa como si fuese demasiado especial para archivarlo en los biblioratos. Levantándolo agregó, no digo que se salvó, digo que Baltasar no subió a ese avión.
El bar quedó envuelto en un silencio de catedral. Solo se escuchaba el goteo de una canilla mal cerrada. El muchacho exhibió la fotografía. Baltasar Quiñones, vestido de uniforme deportivo y llevando en su mano derecha un bolso gigantesco, saludaba sonriente a la cámara que lo estaba tomando mientras caminaba por una umbría galería de árboles frondosos. Observen, empieza Miguel de nuevo. 22 de junio del 81. Última fotografía de Baltasar mientras camina al salir del hotel de Costa Rica, rumbo al vuelo que va a terminar por estrellarse en la cordillera. ¿Vamos bien? 22 de junio del 81 y la fotografía de Quiñones. La conocemos, che, ya la conocemos. Damián adoptaba un tono estudiadamente aburrido para fastidiar al otro. Me sorprendió el modo en que todos lo recordaban. Yo no la tenía presente en absoluto. Observa bien. Mira bien, Damián. Observa lo que tenés ante tus narices. Miguel marcaba un punto algo borroso en segundo plano. ¿Qué es esto, muñequito? Un campanario, señorita, un campanario. Los otros ahora jugaban a hacerse los escolares aplicados. Muy bien, clase, muy bien, sigan así. Pero en ese campanario, queridos potrillos, hay un reloj. Un reloj que marca, si miran con atención, y si saben leer la hora, las 12:15. Retengan ese dato, 12:15. Miguel volvió hacia sí el recorte para leer el epígrafe. Última fotografía del astro Baltasar Quiñones. Sale apresuradamente del hotel donde se encontraba concentrada la selección nacional para alcanzar el vuelo de sus compañeros en el Aeroclub de Canigasta. De inmediato prosiguió. ¿Por qué el diario habla de alcanzar? Porque Baltasar se había quedado en el hotel grabando una entrevista televisiva para la BBC y debió alquilar un auto para alcanzar al resto, ese auto que quedó finalmente abandonado en el aeropuerto. ¿Me siguen hasta ahí? Pues bueno, lo cierto es que el Aeroclub, desde donde despegó el catafalco aquel, queda en Canigasta y el hotel en Cerrillo. ¿Saben a qué hora despegó el avión? Sí, sabemos, a la fatídica hora de las 1:05, 13:05. Los otros tres remedaban los comunicados oficiales que llegaron sobre el país los días siguientes a la catástrofe y que quedaron luego inmortalizados en las películas biográficas. Muy bien, veo que han estudiado, pero adivinen, ¿cuánto se tarda de Cerrillo hasta Canigasta en automóvil? En esa época el único camino que había pasaba bordeando la ladera de los montes, no estaba pavimentado y era de una sola mano. Si no saben la respuesta, no se preocupen. Cuando viajé a Costa Rica el mes pasado, hice el viaje de ida y de vuelta para tomar el tiempo. Si corres como loco y te arriesgas a matarte en cada curva, lo podés hacer en 1:20, 1:15 como mínimo. Los otros habían callado y se habían puesto serios. Eso nos da las 13:30 o 13:35 cuanto menos. Miguel los miró uno por uno, los otros estaban pasmados. Los dejó rumiar esos datos unos minutos mientras guardaba todos sus papeles en los carpetones y a estos en la caja. ¿Cómo nunca nos dijiste nada, hombre?, lo interrogó el cuarto de los muchachos. Creo que a los otros los había llamado Mario. Sí. Porque solo lo confirmé en el viaje que te dije. Y como soy un buen amigo, vine a contárselo a ustedes antes que me vean en la tele y me escuchen por la radio explicando cómo fueron las cosas. ¿Se dan cuenta? Imaginen los hechos. Baltasar se apresura por la ruta de montaña, no le gustan los privilegios, está autorizado siquiera a tomar un avión particular por cuarta y orden del gobierno, pero quiere viajar con el resto, vuela por el camino de tierra y piedras. Al volver el último recodo del camino donde la ruta se abre al valle de Canigasta, el avión con sus compañeros le pasa por encima de la cabeza. Contrariado, malhumorado, vuelve sobre sus pasos y emprende el retorno a Cerrillo. Por la radio, antes de llegar, escucha la primera noticia de la tragedia. Horrorizado, detiene el auto, baja para tomar aire y ordena sus emociones. Llora, eso es seguro, por todos sus amigos que iban a bordo, llora por todos, pero ¿imaginan ustedes sus lágrimas por Benito Paredes, por Juan Lozada, por el Balín Zambrano? Un pensamiento lo asalta a su familia. Su mujer debe estar desolada mientras el teléfono suena sin cesar. Los niños, pobrecitos, deben estar aún durmiendo la siesta. Debe llamar de inmediato y avisar que está con vida. Es en ese instante cuando la idea lo atraviesa como un relámpago. En medio del dolor por sus amigos muertos, una luz de milagro se abre en su horizonte. No solo ha sobrevivido, Dios le ha dado las herramientas que necesita para construir la vida que ha soñado.